frecuencia por el número de espiras y por el flujo máximo, donde este flujo máximo lo podemos también tomar como como la sección por la inducción máxima, que es lo más normal, no es tanto como el flujo, sino utilizando más la inducción máxima, como van a ver en los ejercicios que le va a dar Sergio y Pablo, es la expresión básica por naturaleza del funcionamiento de los transformadores. Digamos que la frecuencia, en cuanto a variaciones de la fuerza electromotriz, la frecuencia no es tan importante, por más que podría llegar a variarse. En algunos casos, como veremos en ensayos, se utiliza algún otro tipo de frecuencia, pero acá en Argentina por lo menos la frecuencia es 50 Hz y no varía mucho más que eso. El número de espiras es constante, la sección es constante, por lo tanto, bueno, la fuerza electromotriz inducida, inclusive el mismo proyecto, cuando se proyecta el transformador, se tiene que determinar una inducción máxima a la cual va a trabajar, que va a depender del tipo de chapa, como veremos más adelante, que se utilice en su construcción. Bueno, la sección y la inducción máxima, como le decía anteriormente, varía según la región del espacio a considerar. O sea, para el núcleo de hierro, o sea, para el núcleo de hierro es distinto, ¿no? Ya que S y L quedaban perfectamente definidos. La inducción máxima también, vamos a sacar esto, la inducción máxima queda limitada por la saturación del material, esto es en el hierro, seguimos en el tema del hierro. Bueno, y para el caso de reactores con núcleo de aire, podemos establecer entonces un diagrama fasorial en función a la relación que habíamos hecho anteriormente desde las variables. Como se trataba de un funcionamiento armónico, la podíamos asociar a cada una de esas variables, tensión, corriente y flujo, con un fasor, o sea, un vector giratorio. Obviamente, ese vector giratorio va a estar girando a una velocidad angular omega, que va a ser constante, va a ser obviamente, ese omega va a tener algo que ver con los 50 ciclos, con la frecuencia, ¿sí? Entonces, se establece el siguiente diagrama fasorial. Como primera medida, se acuerdan que el flujo, ¿quién producía el flujo? La corriente. Por lo tanto, van a estar en fase, van a ser dos vectores que van a estar en fase, salvo que van a estar en distintas escalas, pero van a depender modularmente una del otro. Ya lo habíamos visto eso. Después tenemos la fuerza electromotriz inducida, que es 90 grados, a 90 grados del flujo, ya que era la derivada del lambda respecto del tiempo, o sea, n derivada del flujo respecto del tiempo, y si el flujo era senoidal, la fuerza electromotriz inducida era cosenoidal. Siempre estamos hablando de funcionamiento armónico, ¿ok? Y bueno, a esta fuerza electromotriz inducida, le sumamos la caída en esa resistencia, ¿sí? Me daba la tensión aplicada. ¿Bien? Esa tensión aplicada, le pido por favor que no tengan vergüenza, me cortan, si voy muy rápido o si no entienden algo. Esa tensión aplicada va a estar a un cierto ángulo, ¿sí?, de la corriente que está circulando. Estamos hablando de un reactor, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo a la tensión la multiplico por el coseno de phi, me va a dar una proyección sobre la corriente que va a ser exactamente R por I. Y R por I no es ni más ni menos que proporcional a I, salvo la constante R, que es la resistencia. Ergo, la caída de tensión en esa resistencia, la resistencia del conductor con que está hecho el devanado, paralela a la corriente, ya que la genera la misma corriente. O sea, la única diferencia que hay entre esta caída de tensión y la corriente es la constante R, que lo que haría es de alguna manera cambiar gráficamente, ¿no?, la escala con que estaríamos trabajando, ¿sí? Esto R por I es en gráfico de tensiones y en gráfico de corriente.
¿sí? Por lo tanto, la tensión por el coseno de phi, por la corriente, o la tensión por corriente por coseno de phi, nosotros ya sabemos, según lo explicado por Carlito, que es la potencia activa. Pero además, como veíamos que la tensión por el coseno de phi me daba R por I, ese R por I multiplicado por I me da RI cuadrado, que es las pérdidas en el cobre. Ergo, la potencia que toma, la potencia activa que toma el inductor, en este caso inductor de núcleo de aire, va a ser lisa y llanamente las pérdidas en el cobre. ¿Se entendió esto? ¿Están ahí? Sí, profesor. Ah, bien, bien, bien. Sí, profesor. Bien, bien, buenísimo. Es muy simple esto. Ahora bien, si nosotros con el mismo gráfico, con el mismo diagrama fasorial, sabemos que la potencia reactiva es Q, en otro, a lo mejor en algunos libros aparece como P sub Q, P sub Q, P sub S sería la potencia aparente. Nosotros lo hacemos bastante sencillo, P, Q y S, ¿no? En este caso Q, la potencia reactiva, siempre es tensión por corriente por el seno de phi. Pero la tensión por el seno de phi, fíjense, este es phi, el seno de phi me da el cateto opuesto, ¿sí? Entonces la tensión por el seno de phi me va a dar la E. Esta distancia es la fuerza electromotriz inducida. Quiere decir que Q va a ser igual a E por I. ¿Sí? Entonces la potencia reactiva viene dada por la fuerza electromotriz inducida multiplicada por la corriente que está circulando en ese reactor. En general, un segundito, ahí está, en general, y lo vamos a volver a repetir, y ustedes lo van a ver, inclusive lo van a poder apreciar en los ejemplos, en los transformadores, las reactancias siempre son mayores que las resistencias. No me quiero adelantar al tema, pero digamos, las reactancias de dispersión, que corresponde al flujo de dispersión, insisto, esto, ustedes no escucharon nada porque esto lo tenemos que ver un poquito más adelante. En general, en los transformadores están en el orden de 3, 4 veces la resistencia de los devanados. Es un valor mucho mayor el de la reactancia que el de resistencia. Por lo tanto, la potencia reactiva, hola, buenas noches a los dormidos, la potencia reactiva es también mucho mayor que la potencia activa. Eso trae también aparejado que la fuerza electromotriz inducida es mucho mayor que la caída en la resistencia, la caída de tensión en esa resistencia. Aunque se van a tener que ir acostumbrando, y eso no es que esté mal, sino que es la manera de, por lo menos, de poder interpretarlo correctamente. Nosotros vamos a trabajar, en cuanto a las caídas de tensiones, en los diagramas fasoriales, vamos a trabajar fuera de escala. Porque si nosotros tendríamos que trabajar a escala en este gráfico, y fíjense, la caída de tensión en la resistencia estaría en el orden, o sea, en la impedancia está en el orden del 5 al 10%, según el tipo de transformador, ¿no? Así que la caída en la resistencia sería de 1%, y hacer 2%, hacer un 2% de la tensión aplicada, prácticamente ni siquiera puedo llegar a colocar la flecha. Entonces, este vector de caída, que después van a aparecer triángulos de caída, nosotros lo vamos a dibujar. O sea, yo le voy a autorizar, inclusive a mis alumnos del sistema de representación, yo les voy a autorizar a trabajar fuera de escala. Por única vez. Después, bueno, cuando vean máquinas 2 será otro problema. Pero acá vamos a trabajar con las caídas un poco aumentadas para que se puedan apreciar en el diagrama fasorial. Esto es, dice llanamente, para un análisis teórico, ¿no? Obviamente. Bien.
Sí, Centeno, reíte, todavía me debes un trabajo práctico. Vos seguís riéndote nomás. Muy bien. Entonces, fíjense, los reactores, vamos a empezar a hablar con los reactores con núcleo ferromagnético. Ahí hasta ahora estuvimos viendo, vimos todo lo que correspondía a reactores con núcleo de aire. Recuerden que la característica fundamental del reactor con núcleo de aire es la linealidad que hay entre el flujo y la corriente, o entre la inducción y la corriente, ¿no? Bien, cosa que no va a suceder como van a ver en los reactores con núcleo ferromagnético. En los núcleos, bueno, los núcleos para inductores ferromagnéticos son los mismos, un segundito por favor. Néstor, te quedaste dormido. Son los mismos que para los transformadores. ¿Eh? ¿Qué tal, Entonces, profe? Más o hola, menos. sí, No, me imagino. no, tuve que solicitar el ingreso. Me pareció extraño eso. La verdad que no sé por qué. Me Ah. dijo exactamente lo mismo. Robata, años anteriores entraban directamente. Ahora, algo habrá cambiado en el Meet, o no sé, la verdad que Listo, no. listo, seguramente. No, no Sí, interrumpo más, pero como comentario para que los compañeros les pase lo mismo, por sí, eso sí, estoy le comento. admitiendo a todos, realmente. La verdad que no sé qué es lo que pasó, verdaderamente. Roberto, Seguramente. aprovecho la interrupción para hacerles acordar que jueves es por el link de los jueves. Sí, Empezamos. sí, por supuesto. O sea, próximo jueves, acuérdense de entrar en el link de los jueves. Eso. Ahí, justamente en el aula virtual, le hice caso a una alumna, a la recomendación de un alumno, y justamente donde están los links, tanto del martes como de los jueves, ustedes pueden cliquear ahí y ya los deriva directamente a una ventana emergente, lo derivan directamente al Meet, ¿no? Tendrá que poner alguna contraseña probablemente o algo por el estilo. Así que, digamos, es No, una... entra directamente, Roberto, entra directamente. Ah, está directamente. Ah, claro, porque ya están. Ya Te están. dirige al El Meet aula virtual ya y están ahí logueados. unirte y ya te unís. A lo mejor será eso probablemente lo que es joroba, ¿no? Pero bueno. Como le decía, los núcleos de los reactores con núcleos ferromagnéticos son exactamente los mismos que los de transformadores. Tenemos el núcleo tipo acorazado, acorazado porque fíjense que la bobina está rodeada de hierro. Hola. Y después tenemos los núcleos tipo columna, en los cuales puede estar una bobina en una sola columna o en cada columna una bobina, o sea, partida en dos, de tal manera que se conectan las dos en serie para conformar un reactor. Las columnas es donde van ubicadas las bobinas, donde donde se ubican, donde quedan abrazadas inclusive por las columnas exteriores, por donde se cierra el circuito magnético, y la parte del núcleo horizontal entre columna y columna se lo denomina yugo. Luego, el espacio donde va ubicado la bobina se lo denomina ventana. Creo que cae de maduro porque se lo llama ventana, digamos, es un espacio por donde uno puede ver, puede meter la bobina, de ahí el nombre. En el caso de los reactores con núcleo ferromagnético, inclusive, bueno, con utilizados tanto para reactores como para transformadores, lo interesante que tiene el núcleo ferromagnético es el importante valor para un mismo tamaño, el importante valor del aumento de la inductancia. Van a aparecer acá otro tipo de pérdidas, como ser las pérdidas en el hierro, o sea, no van a desaparecer las pérdidas en el cobre, eso jamás, nunca. Las leyes de la termodinámica me lo impiden. Y además, acá va a aparecer la distorsión de la forma de onda, ya, como veremos más adelante, ya que no existe, o sea, no hay linealidad, o sea, se pierde la famosa linealidad
entre la relación tensión-corriente, flujo-corriente, como lo quieran denominar. Quizás a lo mejor en una cierta parte digamos, para ciertos valores por debajo de lo que vamos a llamar la curva de saturación, habría alguna cierta linealidad, pero como generalmente se trabaja, digamos, para aprovechar al máximo el hierro en la zona de la curva, y en algunos casos lo supera, bueno, ahí aparece la denominada distorsión de la forma de onda. Dentro de esos 3 puntos, el primero que dijimos fue el aumento de la inductancia. Entonces, fíjense, antes habíamos definido la inductancia como la permeabilidad por la sección sobre la longitud del circuito magnético por el número de espiras al cuadrado. En los núcleos de aire, todo era constante prácticamente, ¿ok? Lo que hacía que la inductancia fuese constante. Pero acá, lo único que es constante es el mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, carrimetro. Sección constante, porque la sección del hierro, eso no va a cambiar, salvo en algún inductor especial, muy especial, que necesite una sección variable para variar justamente la inductancia. Caso típico es algún tipo de transformador que se utiliza para soldadura. La longitud también, la longitud es constante, salvo ese tipo de transformadores. El número de espira constante, salvo también que, por ejemplo, en algunos arranques, en algunos reactores para arranque de motores, yo tenga que seleccionar entre varios pasos, eligiendo el número de espira más adecuado, pero todos esos elementos en general para un determinado inductor es constante. Lo que va a variar va a ser el mu relativo. Y el mu relativo del hierro, fíjense que varía entre 100 y 10.000, relativo, o sea que no tiene unidades. Entonces, entre ya de movida con 100, significa que para un inductor de núcleo de aire, al meterle hierro, ya la inductancia, si ese hierro tiene un mu de 100, la inductancia aumentó 100 veces. Vaya, lo más lógico que los mu están alrededor, van a ver que los ejercicios están alrededor de 5.000, 8.000, esos son los valores típicos, digamos, de mu. También variables según el estado de magnetización, el estado de saturación del mismo. Pero fíjense que el mu es el que determina verdaderamente acá la inductancia y obviamente el tamaño, la reducción del tamaño del inductor. La curva, fíjense que la curva BH tiene esta característica. Entonces arranca con un cierto valor en la tangente. Si hablamos del mu, el mu estaría dado por la tangente trigonométrica, digamos la permeabilidad, esto sería la permeabilidad incremental, estaría dada por la tangente, la recta tangente en cada uno de los puntos de la curva. Acá la recta tangente tiene un cierto ángulo positivo, estaría arrancando por acá. Fíjense, desde este punto hasta acá es recto, por lo tanto se mantiene la recta es máxima y positiva, y se va a mantener constante la permeabilidad, es esta zona. Y luego empieza a decrecer la recta tangente, por lo tanto empieza a bajar el valor del mu. Este punto, al donde empieza a bajar el valor de mu, corresponde a la zona denominada zona codo de saturación. Acá empieza la saturación del material. Es la zona en que normalmente trabajan los transformadores, los inductores, todo con material ferromagnético, digamos, para poder aprovechar al máximo el hierro. Entonces, a medida que se va saturando, fíjense que el mu va bajando, mu baja. Y ahí es donde los inductores empiezan a perder sus características. ¿Preguntas?
Bueno. Emir, vas a tener que habilitar el micrófono porque si no, a mí me cuesta mucho ver. De casualidad estoy viendo tu pregunta. Si el jueves pasado no pude entrar, llegó un poco tarde y supongo que el profe no vio la solicitud. No, yo la solicitud las veo. Podré tardar un poquito, Emir, pero fíjate, Cristian, el último muchacho que entró, tardó un poquitito, pero lo veo. Aparte escucho yo un ruidito por ahí, así que estoy atento a eso. Lo que no estoy atento es al, ¿cómo se llama? A lo que ustedes me escriben. No, el jueves pasado estuvimos con el link del martes. A lo mejor habrán entrado en el link del jueves, probablemente, Juan. Así que... Yo había entrado el del jueves, tal vez fue por eso. Ah, por eso. Y no pudiste entrar. Me decía esperando que acepte la solicitud. Te dejaron esperando, ¿no? Bueno, ahí está. El martes habíamos dicho, no una vez, no dos, creo que N veces dijimos que el jueves seguíamos con teoría, por lo tanto hacíamos con el link del martes. Ah, está bien. No lo había escuchado antes. No, creo que fuiste el único que tuviste ese problema. Todos entraron perfectamente. Continuamos. Listo. Bueno, con el aumento, seguimos con el tema del aumento de la inductancia. Bueno, en sistema de potencias, cuando lleguen a quinto año al sistema de potencia, van a ver que ahí ellos quieren trabajar todo en forma lineal. Entonces van a empezar probablemente cuando metan transformadores, a lo mejor van a empezar a hacer hipótesis simplificativas, van a sacar todo lo que es pérdida, todo lo que son resistencia, carga de tensión, y se van a trabajar con reactancias, lisa y llanamente. ¿Ok? Pero, digamos, según los niveles de tensión, conviene que trabajen directamente con elementos lineales, por lo tanto, van a utilizar reactores con núcleo de aire. En algunos casos no va a ser posible porque eso hace, o sea, para determinados valores de inductancia, hace que sea muy voluminoso. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan reactores con núcleo de acero, pero suelen ejecutar un gap, o sea, un entrehierro, lo que si bien no modifica demasiado el valor de la reactancia, o sea, de la inductancia, bueno, reactancia en otra escala sería lo mismo, le da la característica de linealidad, en ese aspecto se sobrepone el efecto de la linealidad del aire a la del hierro. Entonces siguen trabajando tranquilamente como si fuera verdaderamente lineal. Ya inclusive lo van a ver en ejercicios con el ingeniero Roata, van a ver que cuando se mete cuando se mete un entrehierro, van a ver que la caída magnética en ese entrehierro es mucho mayor que la caída magnética en el hierro propiamente dicho, o sea, la fuerza magnetomotriz, la caída de tensión magnética en ese entrehierro es mucho mayor, y en ciertos ejercicios hasta, le digo más, prácticamente no se toma en cuenta la caída magnética en el hierro y es lisa y llanamente toda la fuerza magnetomotriz generada por la bobina va a caer en ese entrehierro. También, bueno, se suele utilizar ese entrehierro para ajustar el valor de la inductancia L del reactor en la etapa de diseño. Bueno, como les decía anteriormente, en el caso del inductor o reactor con núcleo de aire, teníamos que las únicas pérdidas que se producían era las pérdidas en la resistencia del conductor que formaba la bobina. Acá va a aparecer otro tipo de pérdidas que se van a deber justamente al flujo variable presente en el hierro del núcleo del reactor.
obviamente, al ser pérdidas, ¿en qué se traducen las pérdidas? Y cualquier tipo de pérdida. Cualquier tipo de pérdida se traducen en calentamiento. Eso téngalo presente porque inclusive tanto Sergio Rebata como yo se lo vamos a hacer bien hincapié en el punto, cuando veamos la parte de calentamiento propiamente dicho. Lo que hace calentar al material, lo que produce calor, lisa y llanamente son las pérdidas. Cualquier tipo de pérdidas. No la carga, no la corriente de la carga, sino el efecto de esa corriente, probablemente como parte de las pérdidas que se desarrollan en el cobre, y como debido a la variación del flujo magnético en el hierro, van a aparecer también pérdidas en el hierro. ¿Ok? Esta pérdida de energía se disipa en forma de calor, es potencia que se disipa en forma de calor. Y en el hierro son dos los tipos de pérdidas, por histéresis y por corrientes parásitas. Probablemente hayan visto ustedes algo por el estilo en Electro 1 o en física, pero estos son los dos fenómenos que vamos a analizar a continuación. Antes de continuar, ¿alguna preguntita de esto? Los veo muy callados. Yo no sé si se fueron a tomar algo por ahí y dejaron prendida la máquina. Sergio, ¿vos qué opinás? Por ahora se entiende bien, profe. Vamos bien. Se entiende, Bueno, profe. bien, 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 Nacho, bien. Bien, bien. Javier Nasur también. Bien. Bueno, vamos a analizar una evolución. Para de ahí ver qué es lo que pasa vamos a analizar un poquitito más en detalle de lo que habrán visto en física, el ciclo de histéresis. Entonces, analicemos una evolución magnética, en el diagrama, obviamente, lambda corriente. Quien dice lambda dice flujo también. Recuerde que el lambda era el flujo concatenado, n por el flujo. Pero esto me va a permitir a mí llegar más fácilmente al análisis del ciclo de histéresis. La energía en una evolución magnética, en una bobina con núcleo de hierro, bueno, en cualquiera, pero particularmente vamos a analizar en el núcleo de hierro, la energía disipada es la integral. Esto no es invento mío, esto es, lo habrán visto seguro en Electro 1. Es la integral entre el tiempo T1 y T2, en los extremos en los cuales se considera los tiempos extremos de la evolución, del producto de la fuerza electromotriz inducida, o la tensión, por la corriente diferencial tiempo. Esto es potencia. Por diferencial tiempo es el diferencial energía. Si lo integramos entre el tiempo correspondiente al punto 1 de la evolución y el punto T sub 2, o sea, el tiempo T sub 2 del punto 2 de la evolución, me da la energía encerrada, dada por el área encerrada por la curva. Fíjense que acá yo a E lo reemplazo por su equivalente, ¿se acuerdan? Derivada del lambda, o sea, derivada del flujo concatenado respecto al tiempo, me queda por I por la diferencial I. Y acá lo que hacemos es simplificar diferencial tiempo, utilizamos la autoridad que nos da el análisis matemático, y finalmente me queda que la energía utilizada o tomada según el tipo de evolución en esa evolución magnética es la integral entre el lambda 1 y lambda 2, ¿de quién? De la corriente diferencial lambda. Esto hace que la superficie sombreada sea proporcional justamente a esa energía utilizada para la evolución magnética. ¿Sí? Según cómo vaya la evolución, estará tomando energía o entregando energía, como veremos un poquito más adelante. La cuestión que si analizamos ahora la energía específica, vamos a tener que, partiendo justamente de la energía, y ahora tomamos la curva, vamos a analizar
la misma evolución, pero desde el punto de vista de la curva BH, seguimos teniendo entre el punto 1 y el punto 2, acá volvemos a la energía que habíamos considerado anteriormente, y vamos a reemplazar la corriente y el diferencial lambda por su equivalente. La corriente la podemos reemplazar por su equivalente dada por la ley de Ampère. ¿Se acuerdan que N por I era igual, digamos así, ya digamos como haciendo hipótesis simplificativa, de un área cerrada, está dada por H, por el producto del campo magnético, constante se supone, y la longitud de ese circuito magnético. Y en un reactor el H es constante en todo su recorrido, por lo tanto L correspondería a la L media del reactor, ¿sí? De acá despejamos la corriente y me queda que la corriente es el campo magnético por la longitud de ese circuito magnético dividido el número de espiras. Esto lo vamos a reemplazar acá. Mientras que el lambda, ¿se acuerdan que el lambda es el número de espiras por el flujo? Le aplicamos el diferencial, a su vez el flujo es B por S, y bueno, N y S constante en los reactores lo sacamos fuera del diferencial y me queda que el diferencial lambda es N por S diferencial inducción. Lo reemplazamos en esta integral y ahí sí me va a quedar todo en función de B y en función de H. Fíjense en lo que me queda. La corriente dijimos que lo reemplazaba por HL sobre el número de espira, el diferencial lambda N por S por el diferencial inducción. Número de espira desaparece. Ya fíjense en que las pérdidas en hierro independiente del número de espira. Suena lógico porque estamos hablando del hierro y no del cobre. Sacamos todo lo que es constante, longitud del circuito magnético y la sección la sacamos afuera y me queda que la energía de esta evolución magnética va a estar dada por S por L, que no es ni más ni menos que el volumen del circuito del material magnético por la integral del campo magnético diferencial inducción entre la inducción del punto 1 y la inducción del punto 2. ¿Sí? Si pasamos este volumen, lo pasamos al otro miembro, o sea, energía sobre el volumen, vamos a obtener lo que se denomina la energía específica. Y la energía específica no es ni más ni menos que la integral de H diferencial P. O sea que este sería la ordenada de este sería la abscisa, si se quiere decir. Este sería entre qué límites, B1 y B sub 2. El área bajo esta curva estaría dando la energía específica. Fíjense en que energía es Joule, creo que antes no lo dije, ¿no? Energía está dada en Joule, acá va a estar dada la energía específica en Joule por metros cúbicos. ¿Se entendió esto de la evolución y de la energía y la energía específica? Muy importante para analizar ahora lo que viene el ciclo de histéresis. Pregunten. Profe, las pérdidas por histéresis entonces Todavía no relacionan hablé de las pérdidas directamente por al histéresis. material. No te me adelantes, Javier. Ahora lo vamos a ver, Vamos a eso. Si me das un ratito, vas a quedar completamente satisfecho, te lo aseguro. Dale. Perfecto, gracias. No, por favor, vos te lo mereces. ¿Alguien más, alguna pregunta? Sin adelantarse, Leonardo. Profe, ¿el volumen de qué era? O sea, no entendí Es esa el parte. volumen del material magnético del reactor que estamos analizando. Sería, a ver, vamos para atrás un cachito. Ahí está. El volumen de todo esto. Si es un reactor, con núcleo acorazado, es el volumen de esto. Es todo este hierro, el volumen de todo el hierro. Ahí es donde donde se van a desarrollar las pérdidas, ya sea o por volumen o por el peso, como veremos más adelante. De ambos va a depender las pérdidas, ya sea tanto las de histéresis como las de
como la de las pérdidas por corrientes parásitas. Pero es el volumen del material magnético, no interviene el aire, no interviene, fíjense que no interviene para nada el número de espiras, o sea, no interviene la bobina, lisa y llanamente material ferromagnético. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. No, al contrario. Cristian Urdinea se entendió, Esteban Choque se entendió. Bien. Francisco Bustos, has ingresado hoy al aula virtual, ¿se entendió esto? Espero que estés presente verdaderamente. Franco Grimaldi. Sí, profe, por ahora sí. Nadie me contesta. Estoy arando en el desierto. Es así, Pablo, ¿viste? Y Sergio. Están. Aunque no los veamos, están. Perfecto, sí, ya lo veo. Bueno, fíjense, fíjense que ahora nosotros vamos a utilizar para analizar el ciclo de histéresis, o mejor dicho, para ver cómo trabaja, para ver el tema de las pérdidas en el ciclo de histéresis, vamos a hacer el análisis de esta expresión, de la energía específica puesta en funcionamiento en un ciclo de histéresis. Para eso vamos a ir analizando la energía específica en determinadas partes, vamos a ir evolución por evolución, según nuestra conveniencia, verdaderamente según nuestra... O sea, no analizar todo el ciclo entero porque es imposible, pero vamos analizando partes por partes, entre extremos convenientes, o sea, estos extremos 1 y 2 lo vamos a tomar según nuestra conveniencia para poder analizar, para hacer una conclusión final de qué es lo que está pasando en el ciclo de histéresis. Pero lo que vamos a utilizar justamente va a ser esto. Por lo tanto, vamos a analizar qué valores toma H, qué valores toma el diferencial B. Y según esto, vamos a ver qué es lo que resulta. A ver si lo puedo agrandar un cacho sin irme. Sí, señor, se puede. Bueno, fíjense. Vamos a analizar primero la evolución en el cual H es positivo. O sea, desde el punto 1 hasta el famoso punto 2. Entonces, voy a poner, así no tengo que ir y volver, voy a poner acá, entonces, la energía específica era la integral entre B sub 1 y B sub 2 de H por diferencial B. ¿De acuerdo? Entonces, en esta zona, fíjense, ¿el H cómo es? ¿Qué valores toma el H? No me interesan los valores numéricos. Positivo. Positivo. Entonces, en la zona 1, 2, el H es positivo, el B va de un valor menor a un valor mayor, por lo tanto, el diferencial B, o sea, el B crece también, B varía y crece, o sea que el dB, si va creciendo, el dB es positivo. Si esto es positivo, entonces todo esto es positivo. Significa que la integral esta, la energía, va a ser positiva. Toda este área va a ser positiva. Eso significa que está tomando energía de la red. O sea, en esta evolución toma energía. Vamos al segundo caso. Ahora vamos desde 2, 12 sería el punto máximo, vamos a ver hasta el punto 3, que sería, ¿qué sería el punto 3? ¿Se acuerdan qué es el punto 3? Cuando sacamos el campo externo. Claro, ¿qué característica tiene el punto 3 desde el punto de vista magnético? La magnetización remanente, ¿no es? Exactamente, fíjense que hemos cortado la corriente, hemos cortado el campo magnético y el material queda magnetizado. Ups. Por lo tanto, como bien dijo el compañero, en este punto es el valor de la inducción remanente. Fíjense que de 2 a 3, de 2 a 3, el H sigue siendo positivo, pero la inducción empieza a bajar.
y la inducción empieza a bajar, el dB es negativo. El producto positivo por negativo, me da negativo. Ergo, este área es negativa, por lo tanto, le está devolviendo energía a la fuente. En el primero tomaba energía, acá energía activa, acá está devolviendo la energía. ¿Se entendió eso? ¿Alguien está Sí, perfecto. haciendo algo? A ver. Sí, Buenas. profe, sí. Buenas, sí, mala mía. Ezequiel, ¿qué pasó, Ezequiel? Mala mía, ¿qué es eso? No lo entendí, ¿eh? A ver, refresca la página. Bueno, es tema de ustedes, la verdad que no sé qué es lo que pasó. No, profe, pasa que el chico no podía ver la cámara nada más y estábamos viendo que los demás sí podíamos, así que iba a ver qué iba a hacer si refrescaba el Meet o algo. Ah, ¿lo lograste? ¿Pudiste refrescarlo? O sea, yo no, el chico Ezequiel estaba en eso y dice, Bien. Ezequiel, estoy en eso, bien, perfecto. Bueno, ahora, desde el punto 3, seguimos con la evolución. Ahora vamos, desde el punto 3, que es el punto de remanencia. Fíjate que por ahí tenés, fíjate, bueno, del punto 3, que es el del magnetismo remanente o de la inducción remanente, hasta el 4, que sería ya el punto de saturación, el punto máximo negativo. Ahí ya empezamos con H van a ser valores negativos, y fíjense que la inducción sigue decreciendo. Por lo tanto, si sigue decreciendo la inducción, el dB sigue siendo negativo. Pero negativo por negativo me va a dar positivo. Quiere decir que la energía está tomada, desde 3 a 4, toma energía de la fuente. ¿Sí? Todo este área es energía positiva. Y por último, para cerrar el ciclo, vamos desde 4 hasta 1. De 4 hasta 1 seguimos teniendo H negativo, pero ahora empieza a subir la inducción. De 4 a 1 la inducción empieza a incrementarse. Por lo tanto, el diferencial es positivo. Ergo, el producto H por dB va a ser negativo. La cuestión que si sumamos todas estas áreas, nos vamos a quedar con el famoso ciclo de histéresis. O sea, lo que va a quedar va a ser el área encerrada por el ciclo, el cual, perdón, tendría que pasar un segundito. Ahí está. O sea, la conclusión es que lo que me va a quedar, si sumamos todas estas áreas, el área remanente que me va a quedar va a ser el interior del ciclo y va a ser un área positiva. Por lo tanto, esto va a ser energía específica que toma de la red, ¿sí? Y esta va a ser la energía que necesita el material magnético para completar un ciclo de histéresis. Y no es ni más ni menos que la pérdida va a estar representando a las pérdidas debido justamente al ciclo de histéresis. O sea, este área encerrada es energía de pérdidas y es, de alguna manera, me está dando la idea del calor que está perdiendo, o la potencia, la energía que está perdiendo justamente por histéresis. O sea, esta energía es calor que sale del hierro debido a la histéresis, ¿sí? Y que no se recupera. Es calor que lo único que hace es aumentar la entropía del universo, así que es irrecuperable. Entonces, la conclusión es que para recorrer un ciclo completo, esa energía específica está dada por el área encerrada por dicho ciclo. Y la segunda conclusión es que la energía
puesta en juego, se transforma completamente en calor y tiene la característica de ser irreversible. Allá en el tiempo y la distancia, un tal Steinitz propuso, él fabricaba chapa magnética, él estudió mucho, justamente para realizar máquinas, inductores y transformadores, y llegó a determinar una expresión con la cual podía determinar la energía específica que tomaba esa chapa en función a una constante según el tipo de chapa, un coeficiente que dependía del material, y de la inducción máxima con que iba a trabajar esa chapa, elevada a un exponente n. En algunos libros aparece x. Lo importante es que ese n es el famoso exponente de Steinitz y varía entre 1,6 y 2,2. En general, nosotros en nuestros cálculos lo vamos a tomar como 2, entre 1,6 y 2,2, como lo van a ver con Sergio, para, digamos, facilitar los cálculos con que van a trabajar, ¿no? Pero esto es la energía específica. Si yo quiero averiguar la potencia específica, lo que tengo que hacer es multiplicarla por la frecuencia. O sea que la energía específica, ¿se acuerdan cuál era la unidad? Joule por metro cúbico. Al Joule lo multiplico por Hertz, o mejor dicho, lo divido por segundo a la menos 1 y me da watt. Todo esto me da watt. Por metro cúbico, obviamente, porque estamos hablando de valores específicos, por unidad de volumen. Fíjense que esta expresión determinó Steinitz que es independiente de la forma de onda. Esto es válido ya sea para forma senoidal, para forma triangular, para onda cuadrada, independiente de la forma de onda. ¿Alguna duda con respecto al ciclo de histéresis, a la evolución del ciclo de histéresis y de la energía específica puesta en juego? Preguntas. Por ahora ninguna. Bien. Muy bien. ¿Se entendió entonces cómo fuimos analizando las 4 evoluciones para lograr al final la evolución completa del ciclo? Eso aparece 50 veces por segundo en nuestro caso. Así que fíjense cómo se calienta el material, ¿no? Son 50 ciclos por segundo. Muy bien.